Pues continuamos en Objetivo Lanzarote. Seguimos hablando de seguridad vial, de carreteras, de infraestructuras y de todos esos contratiempos que acechan cuando, sobre todo, perdemos un poco la concentración. Hemos analizado las causas, aquí en Lanzarote, los puntos negros, o por lo menos donde se producen más accidentes, y ahora queremos darle una visión algo más general, algo más amplia, de por qué ocurren estos siniestros y qué repercusión pueden tener para las personas, porque en cierta manera todos pensamos que no nos puede tocar y lo cierto es que de vez en cuando ocurre, y además si tenemos en cuenta cuáles pueden ser los motivos, siempre, si ponemos atención, podemos ahorrarnos algún disgusto de cara al futuro. Está con nosotros en el día de hoy Marco Goyos, que nos atiende desde AESLEME y nos va a hablar precisamente de las distracciones, de qué peligros uno puede tener en carretera. Así que le doy la bienvenida y le agradezco mucho que entre con nosotros por Skype. A Mar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, lo primero, gracias por atendernos vía telemática, vía Skype. En primer lugar, para que la gente también te conozca un poco, hace poco nosotros estuvimos, de hecho, en la radio, estuviste aquí en Lanzarote, y estuvimos charlando sobre los problemas que puede conllevar la falta de distracción, mirar el móvil. Además, tú misma has formado esta organización, esta asociación, porque tú en tus propias carnes sufriste un accidente hace ya bastantes años y a causa de ese accidente perdiste la movilidad en las piernas. Coméntanos un poquito, bueno, lo primero, tu experiencia, porque yo escuché también declaraciones tuyas que uno nunca piensa que le puede tocar, ¿no? Sí, la verdad es que aquí tenemos una clave y es que todos pensamos que a nosotros no nos va a pasar. Y esto es lo primero que tenemos que cambiar, porque un siniestro de tráfico lo podemos tener cualquiera. Las causas no han cambiado. En los 33 años que lleva AESLEME, la distracción sigue siendo la primera causa. 1 de cada 3 siniestros viales lo son por distracción. Quizá haya cambiado el que hayamos metido la tecnología en el coche y las distracciones ahora mismo sean otras. Yo siempre digo que la distracción me produjo mi accidente, que el cinturón de seguridad me salvó la vida y que el reposacabezas me produjo la tetraplegia. Yo ya era psicóloga y decidí después del accidente pues dedicar mi vida primero a ayudar a personas que habían tenido el accidente y luego algo que consideraba mucho más importante, que era a prevenir siniestros viales a través de la educación, la sensibilización, bueno, pues creando un equipo que, aunque empezara sola, pues ahora tengo un equipo de 200 personas en toda España, incluido Canarias, que van a diario pues, a colegios, a institutos, universidades, centros de mayores, empresas, a cualquier colectivo, intentándoles dar a conocer cuáles son los riesgos de la movilidad, cómo pueden prevenirlos, qué hacer o qué no hacer después de un siniestro, cómo llamar y qué hacer para ayudar hasta que llegan los servicios de emergencia y sobre todo que entiendan cómo cambia la vida después de ese siniestro, ¿no? Es muy importante que ellos entiendan que si no llevas el cinturón, que como sabes casi el 25% de los fallecidos no lo lleva año tras año, de los fallecidos, y eso supone salir disparado del coche y por tanto las posibilidades de fallecimiento son muy grandes. En el caso del reposacabezas, pues si le llevas en el cuello tienes más posibilidades de una tetraplegia, o si sales disparado o tienes un impacto, pues la posible lesión medular en la espalda pues siempre es una de las posibilidades más importantes. No ha cambiado mucho la fotografía, o sea, estamos siempre en distracciones, alcohol y velocidad como causas fundamentales. Y comentábamos, o muchas veces pensamos que puede ser fruto de la mala suerte, ¿no?, el tener ese accidente, pero tiene muchas veces una connotación de falta de concentración. No sé si las nuevas tecnologías, los teléfonos móviles, incluso los GPS que ya están incorporados en los coches, en muchos de los coches de última generación, son un foco todavía más potente de distracción, o esto no ha perjudicado en exceso, o la tecnología no ha empeorado las cosas. Todo lo que entra en el coche tiende a distraernos. Antes no teníamos móvil en el coche, hasta el móvil con manos libre multiplica pues por más de 4 el riesgo de poder sufrir un siniestro de tráfico. Por lo tanto, no creamos que porque tengamos el móvil ahí conectado tenemos menos riesgo, porque al final nos concentramos en la conversación.
Sí es cierto que aparte de las distracciones de toda la vida, hay que añadir unas que son mucho más difíciles de controlar. Y hace poco que estuve en una jornada de distracciones, quise hacer la llamada de atención, que son las distracciones de nuestra cabeza. Ajá. Cuando nos montamos en un coche, nos montamos con prisas para llegar al trabajo, con prisas para volver a casa, con prisas para llegar al lugar de vacaciones. Eso hace que muchas veces nuestra cabeza no la desconectemos porque es muy difícil. Hay que hacer bueno, cursos de atención plena para ser capaces de, mediante respiraciones y ejercicios de concentración, ser capaces de cuando conducimos, conducir. ¿A qué Ujú. me refiero a esto? Pues que ahora mismo hay problemas sociales, laborales. He podido tener una discusión con mi jefe, con mi mujer, un problema con mi hijo, he podido quedar en el paro, resulta que llego tarde a buscar a mis hijos o que tengo que hacer la lista de la compra y todo eso, la cabeza, ese ronroneo, sigue pensando en ello mientras conduce y no se da cuenta que es una fuente de distracción y que al final llega al destino sin saber ni cómo ha llegado. Ujú. Entonces tenemos que prestar mucha atención al tema de las distracciones, digamos, más de nuestra cabeza por todos los problemas que podemos tener personales o que sociales o Ujú. en esta época que tenemos de guerras y de tantas desgracias, pues es muy difícil mantener la calma en determinados momentos tan importantes como la conducción. Ujú. Mar, y desde Asleme, que supongo que estará en contacto con gente que haya sufrido este tipo de accidentes y que, bueno, supongo que habrá diferentes grados en función de la lesión sufrida, pero hablando de una tetraplegia o gente a la que le cambia la vida o que tiene, o que, bueno, de repente se levanta de la cama después del accidente y no puede mover las piernas, por ejemplo, ¿no? Y acaba en una silla de ruedas toda su vida, eh, ¿cómo es ese proceso? Bueno, tú en primera persona lo viviste hace ya muchos años y supongo que están en contacto con ese tipo de víctimas, ¿no? De accidentes de tráfico. ¿Cómo es esos primeros meses de la vida de estas personas? ¿Necesitan mucho apoyo psicológico, mucho Sí. arrope? ¿Es complicado? A ver, al principio hay una fase de shock que no crees lo que te ha pasado, quieres estar con tu familia, no sabes cuál es la consecuencia del accidente, si vas a morir. Poco a poco te das cuenta de lo que ha pasado y entrarías en una fase de negación. Esto no me ha podido pasar a mí. Luego pasaríamos a una de protesta, porque me ha pasado esto a mí. Ujú. Luego pasaríamos a una fase de tristeza o depresión más o menos crónica, que es muy importante la labor del psicólogo, Ujú. hasta llegar a los 2 o 3 años a ser capaces de afrontar lo que nos ha pasado y vivirlo con lo que tenemos y no con lo que nos falta. Es decir, aceptar que tenemos una segunda vida, que es distinta, que hay cosas que no vamos a poder volver a hacer, que otras haremos de otra manera, pero que tenemos esa segunda oportunidad e intentar salir adelante. Es cierto que cuanto más joven es la persona, más fácil es retomar la vida para seguir viviéndola. Y bueno, pues yo te puedo decir que en el equipo de 200 personas de Asleme, 100 son lesionados graves de tráfico que en vez de quedarse en casa han decidido pues formarse en educación y en seguridad vial, contar lo que les ha pasado, contar por qué les ha pasado, contar cómo se puede evitar para que esos 5 millones de personas a los que hemos llegado, pues haber contribuido de alguna manera a que de los 9.500 muertos que había en 1989 cuando se fundó Asleme, Ujú. pues llegamos a una cifra de 1.746, que siguen siendo muchos, Ujú. pero muchos menos que cuando empezamos. Ujú. A día de hoy, ya la última más, no le va a robar mucho más tiempo, a día de hoy considera que con todas estas campañas también fomentadas desde la administración pública, la gente está más concienciada de la peligrosidad que tiene coger un coche, aunque sea un trayecto corto, aunque sea a poca velocidad, pero la gente conduce de manera consciente y de manera, vamos a decir, más responsable, o tienen detectado que todavía, quizá igual por comunidades autónomas, hay mucho trabajo por hacer. Mira, yo te haría hincapié en dos cosas por las fechas en las que estamos hablando. Una es el tema, estamos en semana Black Friday y eso supone que las furgonetas que tienen digamos, una antigüedad de más de 14 años, que es la antigüedad media del vehículo del parque automovilístico en España, ahora van a hacer un montón de trayectos de manera muy rápida porque sus rutas van a tener que ser llegar cuanto antes, porque esto es una carrera por una sociedad de prisas en la que vivimos,
Por lo tanto, mi primera llamada de atención es que si podemos ir caminando a las tiendas y que tengamos cercanos a nosotros, estaremos haciendo una movilidad segura, sostenible, saludable y ayudando al pequeño comercio y evitando esos traslados de las furgonetas. Y luego de cara a la Navidad, lo de siempre, el alcohol, que son fechas de celebración, con familia, con amigos, y que tengamos muy claro dejar el coche en casa, volver juntos o con otros amigos en cualquier transporte público, en un taxi, en un vehículo, me da igual que sea un Cabify, por no decir marcas, que un Uber, bueno, da igual, cualquier medio de transporte, si queremos disfrutar podemos hacerlo, pero ni conduzcamos después, ni dejemos que un amigo que ha bebido conduzca después. Yo creo que dado el Black Friday y la proximidad a las fiestas, es muy importante que hagamos hincapié en el alcohol y en las distracciones que los propios repartidores, incluidos los de patinetes y bicicletas, que están pendientes de la ruta y se están distrayendo todo el rato de la vía. Pues ya lo han escuchado, cuidado con el alcohol, sobre todo en estas fechas, también hay que ser responsable a la hora de conducir y estar concentrados, es importante para precisamente evitar estos pequeños accidentes que en alguna ocasión pues tienen pues un final trágico o complejo para la víctima. Mar Cogollos, Mar, muchísimas gracias por atendernos en este Objetivo Lanzarote y darnos unas pinceladas, ¿no?, de tus conocimientos sobre este tema. Un placer y espero que esto sirva y que concienciemos entre todos, y gracias a tu programa, a muchos lanzaroteños, no sé cómo se dice, o muchos, para que tengan unas fiestas felices, tengan un año bueno y no tengan ningún siniestro vial. Pues con el testimonio de Mar Cogollos llegamos ya a las conclusiones de este Objetivo Lanzarote.